porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde los jardines de la Casa Museo Quinta de Bolívar, aquí en la capital de la República. La invitación, por supuesto, para que visiten los diferentes salones de este escenario maravilloso, pero especialmente la exposición temporal titulada Francia en la Quinta. Mi nombre es Omaira Morales y estos nuestros titulares. Contundente presencia de docentes de varias regiones del país en la Gran Toma a Bogotá evidenció la unidad y la fortaleza del magisterio. Trabajadores estatales se sumaron a la Jornada Nacional de Movilización del pasado 16 de mayo, convocada por FECODE. Junta Nacional acordó mantener el paro nacional del magisterio hasta tanto el gobierno no presente propuestas concretas en beneficio de la educación. Maestros de todo el país marcharon en la capital de la República desde diferentes puntos para llegar a la Plaza de Bolívar. Una movilización multitudinaria que evidenció la unidad del gremio y su compromiso por sacar adelante el pliego de peticiones. Más de 40.000 maestros de todo el país se movilizaron por Bogotá el pasado martes en el marco del paro del Magisterio Nacional. Las marchas se llevaron a cabo desde diferentes puntos de la ciudad. Los educadores hoy le exigen al gobierno nacional un compromiso real con la educación pública y le recordaron las promesas incumplidas durante su campaña para la reelección. Señor presidente Santos, en Útica aún estamos esperando la construcción y revocación del colegio Manuel Murillo Toro que desde hace 6 años nos prometió. La negativa de los ministerios de Educación y Hacienda para destinar recursos a la educación pública motivaron la marcha que se desarrolló en completa normalidad. Los docentes desde hace más de 2 años vienen exigiendo un sistema digno de salud y condiciones decentes para ellos y los estudiantes durante la implementación de la jornada única, al igual que un aumento salarial decente. Con los maestros también necesitamos una reivindicación. ¿Cómo es que nos van a dar el 0.15% que no alcanza ni siquiera para coger el bus ni para un tinto? Presidente, por favor, yo sé que usted también nos escucha, necesitamos que hoy acoja a los maestros, que nos ayuden para mejorar nuestra calidad. Muchas gracias. El magisterio también exige la nivelación salarial para los años 2020 y 2021, al igual que una reforma al Sistema General de Participaciones, de manera que se garantice la educación pública para los próximos años. En las principales ciudades del país, profesores y estudiantes deben trabajar en aulas que presentan fallas estructurales y donde la alimentación que reciben los niños llega en malas condiciones. Estamos trabajando en unos salones infrahumanos donde los estudiantes están sumamente hacinados, donde no encuentran mobiliarios, donde no hay ese espacio adecuado para desarrollar la actividad educativa. Se nos adeuda muchas de las asignaciones que en tiempos atrás, como por ejemplo la bonificación especial que tenemos los docentes, no nos las están reconociendo. Para los maestros este paro es un compromiso con la educación pública estatal, porque además de la autonomía de las instituciones está en juego la financiación para esta área. Padres de familia y estudiantes han manifestado su respaldo al paro. Quiero decirle al gobierno nacional que los recursos de la educación se lo están llevando la mermelada de la corrupción. FECODE se ratifica en las negociaciones y rechaza tajantemente la justificación del gobierno, quien manifiesta falta de recursos para la educación pública. A los estudiantes y maestros no se les puede hacer conejo con un derecho que es fundamental. Televidentes del país, muy buenos días. Muy firme el movimiento de protesta aquí en el departamento de Antioquia en el paro nacional del magisterio. El lunes comenzó con una concentración al frente de Adida con más de 5.000 personas. Martes, una marcha que copó las principales calles del centro de la ciudad de Medellín con una participación de más de 15.000 personas. Y el miércoles reuniones por comunas en todos los municipios del departamento de Antioquia. El movimiento de protesta, el paro en Antioquia está firme.
Encuentro acompañó el arribo de una de las delegaciones de docentes más grandes que estuvo en la capital de la República, los maestros de Boyacá. 84 buses y más de 3.000 educadores viajaron por tierra para defender sus derechos, reivindicar la educación y, cómo no, la dignificación de los docentes. Muchos comenzaron su travesía en la noche, otros en la madrugada. La carretera la opción y el clima su desafío por los derrumbes en el camino. Pero había que llegar a Bogotá para hacer sentir la voz del magisterio colombiano. Acompañamos a los docentes de Boyacá, 84 buses y más de 3.000 educadores. Ha subido el IVA, ha subido todo en nuestro país, menos nuestro sueldo, y eso es cierto, ¿sí? Pero no fuera de eso, lo que digo, la parte de la salud. Sí, la parte de la disminución de los dineros que hay para educación. Nos dicen que para educación solamente hay, para lo que es pago de maestros y para lo que es inclusive lo del restaurante escolar, hay pagos hasta para el mes de septiembre. Las horas de viaje, el tiempo de concentración para preparar las arengas y afianzar las razones por las cuales este paro es justificado. Porque no son solo los docentes, este paro reivindica a los niños, a las niñas y a su derecho a la formación. Estamos luchando por los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes de todo el país. Que todos tengan derecho a una educación de 3 grados de preescolar, como la tienen otras clases de nuestro país, y nuestros hijos de los campesinos no pueden acceder. Si no hay profesores, si no hay educación, no hay nada en este país. Y lo que más necesita este país es ser un país educado y un país que tenga la fuerza y que los estudiantes tengamos la fuerza de venir aquí a hablar y apoyar a nuestros maestros. El tiempo en el bus se acortaba y era el momento de prepararse para caminar, arengar. Las últimas indicaciones. Compañeros de Boyacá, presente, presente, presente. Y a marchar, porque el paro es un cese para exigir respeto a la profesión, dignificación al derecho a la educación y cumplimiento a los acuerdos. Queremos los maestros que no sigan mintiendo, que díganle a la comunidad en general que los maestros de Colombia queremos educar, pero que necesitamos también tener las condiciones dignas y justas en materia salarial, en materia de prestaciones sociales, en materia de salud. Los docentes del país sin antecedentes cercanos se hicieron sentir, escuchar y sobre todo contar, recordando la unidad del gremio y la fortaleza que tiene uno de los sindicatos más grandes y con el mayor compromiso, formar a la ciudadanía en el cumplimiento de derechos. Uno se siente orgulloso de estar en esta profesión, que sí muy mal remunerada, pero con mucho sacrificio se hacen cosas maravillosas. Fueron más de 35.000 docentes que como ríos humanos, desde la diversidad de las regiones y las culturas, se tomaron la fría capital, haciendo que estudiantes y padres de familia se sumaran, comprendiendo que esta es una lucha de todos y para todos, porque el conflicto cesó y con este la reinversión del presupuesto, no para engordar las arcas de la corrupción, sino para invertir en el desarrollo de un pueblo, la educación. El maestro luchando también está educando. El gobierno Santos es explotador. Exprime y exprime al trabajador. ¿Dónde está la plata de la educación? Y como el llamado a lista que se hace en la escuela, los maestros del país en la Gran Toma Bogotá dijeron presente, presente representando los municipios, los departamentos y las ciudades capitales. Filiales de FECODE de todo el país hicieron presencia en la Gran Toma Bogotá. 35.000 maestros en unidad gremial demostraron la fuerza y la contundencia del magisterio colombiano, que cuando cesa sus actividades es porque el gobierno desconoce y empapela sus reivindicaciones. Reivindicaciones que no son otra cosa que derechos adquiridos. Los maestros venimos en buses. Venimos por carretera, duramos días. Horas en viaje y aquí estamos presentes. ¡Los maestros de Huila presentes!
2277 y 1278 quizás sean solo dos números, pero hoy estamos unidos porque somos un solo gremio. La nueva generación y la experiencia nos unimos hoy en el paro nacional de maestros. Marchamos por la salud, marchamos por la nivelación salarial, marchamos por la dignidad del pueblo colombiano. Marchamos porque la jornada única sea digna tanto para los maestros como para nuestros estudiantes. Marchamos para que la educación no pare, para que esto sea un cambio y por estas nuevas generaciones que tanto nos necesitan. Nosotros marcamos la historia y para eso están nuestros maestros. $13.000 maestros de Ibagué y el Tolima atendieron las tareas de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Por la carrera quinta, principal arteria de la capital tolimense, marcharon esta semana maestros estatales reclamando aumento salarial. Y con plantones y actos culturales, los educadores del Tolima e Ibagué piden del gobierno condiciones dignas en salud y jornadas laborales y únicas con las condiciones necesarias para la familia educativa de Colombia. En un 96% los educadores del Tolima acompañan el paro nacional de educadores convocado por FECODE. El secretario de Organización y Educación Sindical de FECODE, el profesor Ricardo Avendaño, a esa hora hace un balance del paro del magisterio que inició el pasado 11 de mayo. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Fraterno saludo de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a toda la clase obrera, al magisterio en términos generales, por esta acogida tan apoteósica que ha tenido nuestro cese de actividades. Estamos en un paro como nunca habíamos tenido en los últimos años. El día 16, la toma de Bogotá fue un éxito rotundo. Los medios más conservadores hablan de 80.000, de 90.000, de 100.000 maestros y obreros en la Plaza de Bolívar. Situación que se ha venido manteniendo en todas las demás capitales de nuestro país, al igual que en todos los municipios, acatando las directrices de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. A raíz de estas marchas tan apoteósicas, el gobierno nacional se vio obligado a convocar nuevamente la comisión negociadora el día 17, en horas de la tarde. Tenemos que decirle a nuestros maestros, a nuestros padres de familia, que hasta ahora no hemos llegado a ningún acuerdo con el gobierno nacional, porque el punto que estamos tratando es el económico, y las propuestas que está realizando el gobierno nacional no se ajustan a las reivindicaciones de nuestro gremio. Por eso la orientación es continuar con este cese de actividades hasta que la Federación Colombiana y la Junta Nacional determinen otra cosa. Por eso, compañeros y compañeros, debemos mantener en alto este movimiento hasta que alcancemos negociar en forma grata y satisfactoria para nuestros maestros y maestras el pliego nacional de peticiones. Compañeros, fraterno saludo de nuestra federación. La educación es la única herramienta que hace sostenible la paz. Somos maestros trabajando por el futuro del país y la mejor enseñanza a nuestros estudiantes es luchar por sus derechos. Vamos con FECODE. Y a la jornada de movilización del pasado 16 de mayo, liderada por FECODE, se sumaron los trabajadores estatales. Ellos marcharon para exigirle al gobierno nacional cumplimiento a los acuerdos pactados en años anteriores. Más de 5.000 empleados públicos se movilizaron por las principales vías de la capital del país, acompañando la movilización del Magisterio Nacional y exigiendo garantías laborales dignas. Colombia se sumerge en una profunda crisis económica y laboral. Los empleados públicos así lo manifiestan. Necesitamos concursos, necesitamos ampliaciones de planta, necesitamos 0 plantas paralelas, necesitamos que todos estos funcionarios los vinculen mediante concurso a las plantas de las entidades estatales. Por eso nos estamos levantando los trabajadores del Estado para pedirle al gobierno que respete los acuerdos ya firmados,
Sector salud quizás es el que más razones tiene. Tenemos la mayoría del dinero de la salud de los colombianos se la están robando. Es el sector más corrupto del país. Igualmente somos el sector más tercerizado del país. De los 280.000 trabajadores de la salud que hay en el sector público, 240.000 están tercerizados, solamente 40.000 trabajadores están en las plantas de personal de los hospitales. Para las centrales obreras, este gobierno se quedó solo en promesas de campaña, sumado a la política privatizadora que viene acabando con la empresa pública y dejando a la merced un alto número de empleados. Hoy la situación en Ecopetrol es crítica, las políticas del gobierno llevan la empresa a una quiebra inminente y por eso la USO ha llamado al pueblo nacional a defender a Ecopetrol. El incumplimiento del gobierno consiste en que tiene la obligación como Estado de sentarse a negociar con los trabajadores, pero ha argumentado que no cuenta con recursos. Este no es un tema de dádivas o regalías ni bondades del gobierno, es una obligación que tiene el gobierno de hacer los incrementos de los trabajadores del sector estatal. Nosotros como pliego de peticiones estamos exigiéndole al gobierno nacional que haya empleo digno, que no haya tercerización porque todas las empresas tienen plantas paralelas. El malestar es generalizado en todos los sectores públicos. El incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos establecidos en los años anteriores han motivado la movilización y la lucha de los trabajadores en las calles. Consideramos que aquí hay que hacer un control a los flujos ilícitos financieros internacionales que nadie los ve y entonces no pagan tributos. Son más de 100 billones de pesos que están en los paraísos fiscales y no los vemos. Y entonces nuestra política tributaria es bastante débil y por eso es que dice que el gobierno no tiene recursos. Sí los tiene, lo que pasa es que no los cobra. Si el gobierno administrara los recursos y no hubiera corrupción, este país sería otro, compañeros. Los docentes en el departamento de Córdoba acogieron las orientaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y de ADEMACOR. Importante fue la asistencia a las diferentes asambleas en donde se informó sobre las motivaciones del paro nacional del magisterio, así como también la socialización de los pliegos presentados por FECODE y por los trabajadores estatales al gobierno nacional. Hay también que aclarar que los padres de familia y estudiantes de grados superiores asistieron a las asambleas que fueron convocadas en cada una de las instituciones y centros educativos del departamento de Córdoba. También tenemos que resaltar la masiva, multitudinaria jornada de movilización que se llevó a cabo por las principales calles de la capital de Córdoba, un recorrido que hicieron hasta llegar al Parque Laureano Gómez, donde finalmente los educadores y estudiantes y también padres de familia exigieron del gobierno nacional más inversión para la educación pública y, por supuesto, resguardar los derechos laborales y prestacionales de los educadores en el país. La Junta Nacional de FECODE sesionó el 17 de mayo y ratificó mantener el paro nacional del magisterio colombiano, a la vez que definió plan de acción y tareas. La Junta Nacional de FECODE, que se llevó a cabo el pasado miércoles, ratificó que el magisterio se mantiene en paro. En medio de la negociación con el Ministerio de Educación, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y los sindicatos filiales continuarán con las actividades programadas y asimismo se establecieron los compromisos para la próxima semana en todo el país dentro del plan de acción. Primero, lunes 22, se debe continuar con la organización y la toma de las capitales desde los diferentes municipios. Para este mismo día se llevarán a cabo foros y asambleas municipales con los personeros estudiantiles y los padres de familia. El martes 23 se realizará la toma de las capitales desde las distintas zonas y municipios. Coordinar la gran marcha hacia Bogotá desde los 4 puntos cardinales de Colombia. Movilización de antorchas y cacerolazo. Visita a iglesias y medios de comunicación. Campañas de difusión que permitan visibilizar el paro en todos los municipios y capitales. El Magisterio Colombiano, a través de la Junta Directiva Nacional, convoca y llama a la solidaridad con los paros cívicos de Buenaventura, Chocó y Tumaco. FECODE hace un llamado al Magisterio Colombiano a mantenerse unido y firme en el paro nacional. Los docentes no se pueden dejar amedrentar por las amenazas infundidas por el gobierno. El compromiso es con los educadores, niños, niñas y jóvenes del país. El
día 15 y en la celebración del Día del Educador hicimos actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. El día martes en la marcha, en la toma de la ciudad de Florencia, una gran movilización con participación masiva de los trabajadores estatales, incluido el magisterio. El día miércoles hicimos plantones en la alcaldía municipal y en la gobernación, donde estamos pidiéndole al gobierno departamental y municipal que se pronuncien del orden nacional para que se concerte con la federación el pliego nacional de petición. El no pago y reconocimiento de las horas extras a los maestros, sumado a las dificultades que se están presentando en la alimentación escolar y el transporte para los estudiantes del departamento de La Guajira, tiene a esta región sumida en un paro desde hace ya varias semanas. Los maestros de La Guajira se han visto afectados en el reconocimiento y pago del retroactivo de las horas extras, lo que ha impactado negativamente y profundiza la crisis de la educación pública en este departamento. La retención de estos recursos se han venido aplicando de una manera arbitraria. El cambio de modalidad de pago han manifestado ellos que a través de la fiduprevisora genera un cruce de cuentas que conlleva al cobro de unos impuestos y de una cartera que no va a beneficiar al departamento de La Guajira y sus entes certificados, sino a la ciudad de Barranquilla. Nosotros hemos manifestado que se configura la ilegalidad y la retención indebida del salario en la medida en que no se descuenta la cuota establecida por ley y se le gira el salario a los maestros. La alimentación escolar y el transporte de los estudiantes en este departamento se ha visto seriamente afectado. El gobierno, a través de la unión temporal que maneja y administra los recursos de estos programas, no ha garantizado la cobertura, causando traumatismos en la comunidad educativa. La falta de transporte escolar, la falta de alimentación escolar no solamente afecta la cobertura porque impide que los estudiantes lleguen, sino que pone en riesgo la integridad y la vida de los estudiantes por la manera que se vienen transportando en motos hasta 6 estudiantes, uno encima de otros, y los tipos de vehículos que no llenan las condiciones. Los maestros de La Guajira se mantienen en paro hasta tanto el gobierno departamental le garantice una salida a este problema que hoy viene afectando a más de 5.000 educadores y cerca de 50.000 colegiales. El pasado 15 de mayo, maestras y maestros de los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca llegaron hasta la ciudad de Cali, a la antigua estación del ferrocarril, para iniciar la movilización programada en el marco del paro indefinido del magisterio colombiano. Con la movilización, defendiendo la dignificación de la profesión docente y el derecho a una educación pública de calidad, el magisterio vallecaucano celebró el Día del Maestro. La movilización terminó en la plazoleta de San Francisco, en la que el SUTED instaló de manera permanente la carpa de lucha y resistencia. Durante esta semana del paro indefinido, este ha sido el punto de encuentro de los docentes de la ciudad de Cali, de municipios cercanos y de departamentos aledaños, quienes desde aquí hacen pedagogía y explican los motivos reales que llevaron al magisterio a declararse en paro indefinido. Y a esta hora le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Rivas Segura. Felicitaciones a todos los maestros y maestras de Colombia. La verdad es que la toma de Bogotá demostró la respuesta de los maestros en la defensa del pliego nacional de peticiones y en defensa de la educación pública. Gracias también a los maestros y maestras de Colombia por las movilizaciones que se hicieron en cada uno de los departamentos, a los compañeros de las centrales obreras que participaron junto con el magisterio en la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero en la búsqueda de un salario digno para los trabajadores que supere esa pírrica propuesta del gobierno de 0.15%. Gracias, compañeros y compañeras maestros. Gracias, padres de familia, por entender que estamos luchando por presupuesto para sus hijos, para que cuando sus hijos regresen a la escuela tengan mejores condiciones. Estamos planteándole al gobierno que tiene que hacer inversión en las escuelas y en los colegios, pero fundamentalmente garantizar la alimentación de los estudiantes y el transporte. No tiene sentido que haya niños que hagan recorridos tan largos de 2 y 3 horas. Gracias también, maestros, por entender que la unidad nos hace fuertes y que con la unidad vamos a ser capaces de conquistar lo que está en el pliego de peticiones. Tenemos que informarle a los maestros y maestras de Colombia que las tareas son múltiples, que vamos a hacer cacerolazos, que vamos a hacer un pitazo nacional, que vamos de igual manera a hacer la movilización de las antorchas, vamos a tomarnos las vías, vamos a ir a las iglesias, a los parques, nos vamos a subir en los buses,
vamos a contarle a la sociedad que estamos defendiendo la educación pública como un derecho fundamental. El gobierno hasta el momento no ha hecho una propuesta seria desde el punto de vista económico. La señora ministra nos entregó una carta del presidente de la República planteando que era prioridad el tema de educación, pero parece que al presidente de la República no le hace caso el ministro de Hacienda porque no quieren dar los aportes suficientes. Le dijimos a la ministra de Educación en la mesa que el espíritu de la federación es el de la concertación y la del diálogo, pero si el gobierno no es capaz de resolver los problemas y de sacar los recursos suficientes, vamos a mantenernos movilizados y mantenemos el paro. Compañero maestro, no se deje amedrentar de las secretarías de educación. Andan diciéndole a los maestros que si no ingresan rápidamente en la atención a los niños y niñas, nos van a descontar. También queremos decirles, efectivamente hay 8 millones de niños por fuera de las aulas por culpa de la política del gobierno. Y cuando los maestros tenemos 8,5 millones de niños en las aulas sin alimentación, sin transporte, sin espacio suficiente en las instituciones educativas, sin la posibilidad de hacer deporte, sin unidades sanitarias que sean dignas para los estudiantes, sin la posibilidad de hacer teatro, ciencia, de hacer música, eso es lo que queremos nosotros con los recursos que le tenemos que decir al Estado que nos plantee. El Estado no puede sacar la disculpa de que no hay plata. Se acaban de ahorrar 28 billones de pesos que vale la guerra anual. Acaban de hacer una reforma tributaria, incrementar el IVA del 16 al 19%, repatriar capitales y acaban de encontrar yacimientos de gas. Nosotros queremos decirle al gobierno, espacio fiscal sí hay, no puede seguirle mintiendo a la sociedad. ¿O qué pretende el gobierno? Entre la corrupción o la educación, seguir lanzándole salvavidas a quienes se han robado este país. Por eso la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convoca a los padres de familia a que pongan el ojo por quién en los procesos electorales tienen que colocarlos en el Congreso y en el Parlamento. Esos personajes que van y engañan a la comunidad son los personajes que cuando están en el Parlamento nunca se preocupan ni por la salud, ni por la educación, ni por el empleo de los ciudadanos. Queremos decirle a los maestros y maestras que mantenemos el paro, que el paro es el instrumento fundamental de los trabajadores, pero también queremos decirle que lo más importante es la unidad de nosotros. Podemos tener las diferencias, esta es una organización plural, pero aquí lo que importa es la unidad, y la unidad es la que nos ha garantizado los derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Decirle a los maestros y maestras que estamos dispuestos a la negociación con el gobierno, pero también estamos dispuestos a ir subiendo el nivel de las tareas para defender la educación y para dignificar la profesión docente. Y antes de irnos, un recorderis rapidito de los horarios y los canales donde nos pueden ubicar. En Teleantioquia los sábados a las 7 de la mañana, en Red Más, sábados 9:30 y domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport. Como es tradicional, nos pueden ubicar fácilmente en nuestro canal de YouTube. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer de manera directa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días.